¿Te has dado cuenta de lo fácil que es que alguien arruine tu día, con una sola palabra? Un mensaje que no esperabas. Una mirada que interpretaste mal. Un comentario que se quedó dando vueltas en tu cabeza como un eco imposible de apagar. Y sin darte cuenta, ya no eres tú quien decide cómo te sientes. Es alguien más. Es algo externo. Es cualquier cosa. Ahora piensa esto con calma. Si cualquier persona, situación o detalle tiene el poder de cambiar tu estado emocional, entonces no estás viviendo tu vida. La estás reaccionando. Y cuando vives reaccionando, pierdes algo mucho más importante que la calma, pierdes el control. Porque quien controla tus reacciones, termina controlando tu dirección. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar completamente la forma en la que enfrentas todo: conflictos, críticas, relaciones, presión, incluso tu propia mente. No es motivación vacía. Es una forma distinta de ver la vida que, si la entiendes bien, te devuelve algo que nadie debería quitarte: tu poder. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no venimos a distraernos, venimos a despertar. Y escribe en los comentarios qué tema te gustaría ver después. Este espacio también es tuyo. Ahora sí, vamos a empezar. Imagínate que vas caminando tranquilo, con tus audífonos puestos, pensando en tus cosas, cuando alguien pasa y dice algo sobre ti. No sabes exactamente qué dijo, pero te sonó mal. En ese instante, algo cambia. Tu cuerpo se tensa. Tu mente empieza a construir historias. Se burló. Lo dijo en serio. Debería decir algo. Y en cuestión de segundos, ya no estás caminando, estás atrapado. Atrapado en una reacción. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sabes si era contigo. Pero eso ya no importa. Tu mente tomó el control y empezó a llenar los espacios con suposiciones, como si necesitara reaccionar para sentirse segura. Y ahí está la trampa. No reaccionas porque sea necesario, reaccionas porque no sabes no hacerlo. Es como si alguien más tuviera acceso a un botón invisible dentro de ti. Uno que dice: hazme sentir mal, hazme enojar, hazme dudar. Y lo peor no es que ese botón exista, es que está completamente expuesto. Un comentario en redes. Un mensaje que llega tarde. Alguien que te ignora. Una crítica mínima. Y ahí vas otra vez, respondiendo, defendiéndote, justificándote, pensando de más. Sin darte cuenta, cada reacción que no controlas es como entregar una pequeña parte de tu libertad. Porque cuando todo te afecta, cualquier cosa puede manipularte. Y la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Creen que así es la vida: reaccionar, engancharse, sentir de más, explotar o cerrarse. Pero no. Hay otra forma de vivir. Una en la que no todo te mueve. Una en la que no todo te define. Una en la que eliges, en lugar de reaccionar. Y entender eso, cambia absolutamente todo. Desde pequeños, nadie nos enseña a detenernos antes de reaccionar. Nos enseñan a responder, a defendernos, a no dejarnos, a no quedarnos callados. Y aunque suena fuerte, incluso correcto, también crea algo peligroso: la idea de que cada estímulo merece una reacción inmediata. Como si el silencio fuera debilidad. Como si no responder fuera perder. Como si ignorar fuera rendirse. Entonces creces creyendo que tienes que reaccionar a todo. Si alguien te critica, respondes. Si alguien te ignora, te afecta. Si alguien tiene éxito, te comparas. Si algo no sale como quieres, te frustras. Y así, poco a poco, tu vida deja de ser una decisión, y se convierte en una cadena de respuestas automáticas. Es como estar en medio de una multitud donde todos gritan tu nombre, te lanzan opiniones, juicios, expectativas, y tú intentas contestarle a todos al mismo tiempo. Terminas agotado. Porque reaccionar constantemente no solo te quita paz, te roba energía, claridad y dirección. Hay personas que viven así durante años. Siempre a la defensiva. Siempre interpretando. Siempre reaccionando. Y lo más fuerte es que creen que están siendo fuertes, cuando en realidad están siendo completamente controlables. Porque alguien que necesita reaccionar, es alguien fácil de provocar. Y alguien fácil de provocar, es alguien fácil de manejar. La verdadera fuerza no está en responder rápido. Está en saber cuándo no hacerlo. Ahí empieza el cambio. Piensa en esto por un momento. Dos personas reciben exactamente el mismo comentario. Eso que hiciste no está tan bien como crees.
La primera se enciende al instante. Se defiende, se justifica, empieza a discutir. Pasa el resto del día pensando en eso, repasando la conversación una y otra vez, imaginando lo que debió haber dicho. La segunda lo escucha, y guarda silencio. No porque no le importe, sino porque entiende algo que la primera aún no ve. No todo merece entrar en su mente. No todo merece una reacción. Mientras uno pierde horas, energía y estabilidad emocional, el otro sigue avanzando. La diferencia no está en el comentario. Está en el control. Porque la vida no se trata de lo que te pasa, sino de lo que dejas que se quede contigo. Hay palabras que golpean solo una vez. Y hay reacciones que las repiten 1000 veces dentro de tu cabeza. Y muchas veces, el daño no lo hace lo que dijeron. Lo haces tú, al no soltarlo. Es como cargar una mochila. Cada crítica, cada mirada, cada pequeño conflicto, lo guardas. Por si acaso. Para analizarlo después. Para no olvidarlo. Pero la mochila nunca se vacía. Y con el tiempo, pesa tanto, que ya no puedes avanzar con libertad. No porque la vida sea más difícil, sino porque decidiste cargar todo lo que tocó tu puerta. Aprender a no reaccionar no es ignorar la vida. Es elegir que merece quedarse, y que no. Hay algo que casi nadie te dice. Muchas personas no buscan entenderte, buscan provocarte. No siempre de forma consciente, pero ocurre. Alguien lanza un comentario con doble intención. Otro hace una broma que cruza la línea. Alguien más te observa esperando ver cómo reaccionas. Y en ese momento, sin darte cuenta, entras en un juego. Un juego donde pierde quien reacciona primero. Porque en cuanto te enganchas, ya no estás pensando con claridad. Estás respondiendo desde el impulso, desde el ego, desde la emoción del momento. Y eso te vuelve predecible. Si saben que te molesta, lo repiten. Si saben que reaccionas, lo usan. Si saben dónde tocar, pueden guiar cómo te comportas. No necesitan controlarte directamente. Solo necesitan saber cómo hacerte reaccionar. Es como si alguien lanzara una cuerda invisible hacia ti. Si la tomas, ya estás dentro. Puedes jalar, resistirte, enojarte, pero sigues atado. La única forma de no ser arrastrado es no sujetarla. Y eso no significa ser débil. Significa ser inalcanzable para ese tipo de control. Hay personas que dicen, yo soy así, reacciono porque siento. Pero sentir no es el problema. El problema es no saber detenerte antes de actuar. Porque cuando no hay pausa, no hay elección. Y sin elección, no hay libertad. Ahí es donde empieza a cambiar todo. Hay un momento, justo antes de cada reacción, que casi nadie percibe. Es pequeño, silencioso. Dura apenas un instante, pero ahí, en ese espacio mínimo entre lo que ocurre y lo que haces, vive tu verdadero poder. El problema es que la mayoría lo atraviesa sin verlo. Sucede algo, y automáticamente respondes. Sin pausa, sin filtro, sin elección. Como si alguien hubiera programado tu mente para actuar en piloto automático. Un mensaje te molesta, respondes de inmediato. Alguien te ignora, te lo tomas personal. Algo no sale como esperabas, te frustras al instante. Y así, día tras día, reacción tras reacción, ese pequeño espacio desaparece. Pero cuando empiezas a notarlo, todo cambia. Porque te das cuenta de que no estás obligado a reaccionar en el momento. Puedes esperar, puedes observar, puedes decidir. Es como si el tiempo se expandiera por un segundo, y en ese segundo, recuperas el control. Ya no eres una respuesta automática. Eres alguien que elige, y eso incomoda al principio, porque ya no puedes culpar al impulso, ya no puedes decir se me salió. Ahora sabes que tienes opción, y eso implica responsabilidad, pero también implica algo mucho más valioso, libertad real, la libertad de no engancharte, de no cargar lo que no es tuyo, de no convertir cada estímulo en una batalla. Ese pequeño espacio es donde empieza una vida distinta. Al principio, elegir no reaccionar se siente extraño, casi incómodo. Es como si una parte de ti gritara, haz algo, di algo, no te quedes así. Porque estás acostumbrado al ruido, a responder rápido, a demostrar algo, aunque no sepas exactamente qué. Pero cuando decides quedarte en silencio, no por miedo, sino por control, pasa algo inesperado. Recuperas espacio, espacio mental, espacio emocional. Espacio para pensar sin presión.
Y en ese espacio, muchas cosas pierden importancia. Ese comentario que parecía enorme, se vuelve pequeño. Esa crítica que te dolía, deja de tener tanto peso. Esa situación que te alteraba, ya no te domina. No porque desaparezcan, sino porque tú dejaste de amplificarlas. Hay una diferencia enorme entre sentir algo y dejar que eso te arrastre. El enojo puede aparecer. La frustración también. Incluso la tristeza. Pero ya no toman el control del volante. Ahora tú decides si avanzar, frenar o simplemente dejar pasar. Y eso cambia la forma en la que los demás te perciben. Porque cuando alguien no logra provocarte, pierde poder. Cuando alguien no obtiene la reacción que esperaba, se descoloca. Y cuando repiten lo mismo y tú sigues firme, entienden algo sin que tengas que decirlo. Contigo, no funciona. No porque seas frío, sino porque aprendiste a no regalar tu control. Y eso, es una forma de respeto que no se negocia. Pero hay algo aún más profundo que entender. No solo reaccionas a lo que otros hacen, también reaccionas a lo que imaginas. A veces nadie dijo nada, y tú ya estás creando escenarios. Nadie te rechazó, pero ya sientes distancia. Nadie te criticó, pero ya te estás defendiendo en tu mente. Y lo más impactante es que reaccionas igual. Tu cuerpo se tensa, tu ánimo cambia, tu energía baja, como si todo fuera real. Tu mente no distingue bien entre lo que sucede y lo que interpretas. Y si no tienes control sobre eso, entonces no necesitas a nadie más para perderlo. Te basta con pensar. Es como estar viendo una película dentro de tu cabeza, una que tú mismo escribes, diriges y protagonizas. Pero olvidas que también puedes apagarla. Porque no todo lo que piensas es verdad. Y no todo lo que sientes necesita una respuesta. Hay pensamientos que solo pasan, si no los detienes. Hay emociones que se disuelven, si no las alimentas. Pero si reaccionas a cada uno, les das vida. Y cuanto más reaccionas, más fuertes se vuelven. Hasta que un día ya no sabes si estás respondiendo al mundo, o a tus propias historias. Ahí es donde muchos se pierden. No porque la vida sea demasiado difícil, sino porque su mente nunca se detiene. Aprender a no reaccionar también es aprender a observar lo que pasa dentro de ti, sin convertirlo en una orden. Y eso, es un nivel completamente distinto de control. Hay personas que pasan años intentando cambiar lo que sienten, sin darse cuenta de que el problema no está en la emoción, sino en lo que hacen con ella. Sienten enojo, y lo convierten en ataque. Sienten inseguridad, y la convierten en comparación. Sienten miedo, y lo convierten en huida. No porque quieran, sino porque no saben quedarse ahí, sin reaccionar. Pero una emoción, por sí sola, no tiene poder para destruirte. Es pasajera. Sube, alcanza un punto, y baja. Lo que la vuelve intensa, lo que la alarga, lo que la convierte en algo que te domina, es la reacción que viene después. Es como una chispa. Por sí sola, desaparece. Pero si le das madera, crece. Si le das aire, se expande. Si la alimentas sin parar, se convierte en fuego. Y muchas veces, tú eres quien está alimentando eso sin notarlo. Respondiendo, pensando de más, reviviendo la situación, imaginando escenarios. Todo eso es reaccionar. Y cada reacción es como decirle a esa emoción, quédate un poco más. Por eso hay días que parecen interminables. No por lo que pasó, sino por todo lo que hiciste después en tu mente. Pero cuando decides no reaccionar de inmediato, ocurre algo distinto. La emoción sigue ahí, pero no crece. Se mueve, pero no te arrastra. Y por primera vez, no eres esclavo de lo que sientes. Eres alguien que lo observa, sin perderse en ello. Y eso, cambia la forma en la que vives cada momento. Ahora imagina a alguien que no puede ser provocado fácilmente. No importa si recibe críticas. No importa si alguien intenta hacerlo sentir menos. No importa si las cosas no salen como esperaba. Esa persona no reacciona de inmediato. Observa, respira, decide. No porque no sienta, sino porque entiende algo que muchos ignoran. No todo merece una respuesta. Y eso lo vuelve peligroso, en el mejor sentido. Porque no puedes manipularlo con palabras. No puedes desestabilizarlo con actitudes. No puedes controlarlo con presión emocional. Es como intentar empujar una pared firme. No cede, no se mueve, no se rompe. Y no porque sea rígido, sino porque está en control.
Ahora compáralo con alguien que reacciona a todo. Un comentario lo cambia. Una mirada lo altera. Una situación lo desborda. Es como agua sin forma, tomando la dirección de cualquier fuerza externa. Uno vive desde adentro hacia afuera. El otro, desde afuera hacia adentro. Y ahí está toda la diferencia. Porque cuando vives desde afuera hacia adentro, siempre dependes de lo que pase. Siempre estás a merced de los demás, de las circunstancias, de los pequeños detalles. Pero cuando vives desde adentro hacia afuera, algo cambia. Ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Ya no necesitas aprobación constante. Ya no necesitas reaccionar para sentir que tienes control. Lo tienes, sin demostrarlo. Y eso, es poder silencioso. Hay algo que incomoda cuando empiezas a no reaccionar como antes. No todos lo entienden. Algunos incluso lo interpretan mal. Si antes respondías rápido y ahora no, dicen que cambiaste. Si antes discutías y ahora guardas silencio, creen que te da igual. Si antes te enganchabas y ahora no, asumen que perdiste interés. Pero lo que realmente está pasando es otra cosa. Estás dejando de ser predecible. Y eso confunde a quienes estaban acostumbrados a tu reacción. Porque durante mucho tiempo, sin darte cuenta, te volviste fácil de leer. Sabían que te molestaba. Sabían qué decir para sacarte de equilibrio. Sabían cómo empujarte emocionalmente. Y cuando alguien sabe cómo reaccionas, también sabe cómo moverte. Pero cuando dejas de reaccionar igual, todo ese mapa que tenían de ti deja de servir. Es como cambiar las reglas del juego sin avisar. Ya no pueden anticiparte. Ya no pueden empujarte igual. Ya no pueden entrar tan fácil. Y en ese momento, ocurre algo interesante. Empiezas a recuperar espacio en tu propia vida. Porque ya no estás respondiendo a cada estímulo externo. Ya no estás viviendo como reflejo. Empiezas a elegir. Y elegir, a veces se siente raro al principio, porque estás rompiendo un hábito profundo. El hábito de reaccionar primero, y pensar después. Pero poco a poco, ese espacio entre lo que pasa y lo que haces se vuelve más natural. Más tuyo. Y empiezas a notar algo poderoso. No todo necesita tu energía. No todo merece tu atención. Y sobre todo, no todo merece tu reacción. Hay una trampa silenciosa en reaccionar a todo. Te hace creer que estás haciendo algo, cuando en realidad solo estás perdiendo dirección. Porque reaccionar da una sensación de movimiento. Responder rápido. Explicarte. Defenderte. Corregir lo que alguien dijo. Parece acción. Pero no siempre es avance. A veces es solo ruido. Es como correr dentro de una habitación cerrada, mucho esfuerzo, mucha energía, pero ningún cambio real de lugar. Y mientras estás ocupado reaccionando, algo más importante se escapa, tu enfoque. Dejas de pensar en lo que quieres construir. Dejas de avanzar en lo que importa. Dejas de cuidar tu camino. Porque estás demasiado ocupado respondiendo al camino de otros. Y eso es exactamente lo que hace que muchas personas se sientan estancadas sin entender por qué. No es falta de capacidad. No es falta de oportunidades. Es falta de dirección sostenida. Una mente que reacciona constantemente es una mente fragmentada. Hoy está aquí, mañana allá, pasado mañana en otro problema, otra conversación, otra situación. Nunca se queda el tiempo suficiente en un solo punto para construir algo profundo. Y lo profundo necesita silencio. Necesita continuidad. Necesita estabilidad interna. Pero si cada estímulo te saca de tu centro, entonces nunca llegas a quedarte contigo mismo el tiempo suficiente para crecer. Por eso aprender a no reaccionar no es solo un tema emocional. Es un tema de enfoque. Porque cada vez que no reaccionas a algo irrelevante, estás diciendo sí a algo más importante. Y ese sí silencioso, es el que cambia tu vida sin que te des cuenta. Hay momentos en los que la vida parece empujarte a reaccionar sin descanso. Todo sucede rápido. Todo exige respuesta. Todo parece urgente. Y si no tienes cuidado, empiezas a vivir como si cada cosa tuviera el mismo peso. Un error pequeño se siente enorme. Un comentario sin importancia se siente personal. Un problema momentáneo se siente permanente. Y así, sin darte cuenta, pierdes la capacidad de distinguir. Todo se vuelve igual de importante. Y cuando todo es importante, en realidad nada lo es. Ahí es donde la mente se satura. Porque no está diseñada para sostenerlo todo al mismo nivel. Necesita jerarquía. Necesita orden. Necesita espacio.
Pero reaccionar constantemente borra ese orden. Es como tener 1000 ventanas abiertas al mismo tiempo, cada una con un ruido distinto, una notificación distinta, una demanda distinta. Y tú intentando estar en todas al mismo tiempo. Al final, no estás en ninguna. Solo estás dividido. Por eso hay personas que sienten cansancio sin haber hecho nada físico. Porque lo que los desgasta no es el cuerpo, es la reacción constante a todo lo que ocurre. Y cuando eso se vuelve un hábito, empiezas a vivir en alerta sin razón real. Como si algo siempre estuviera a punto de pasar. Como si no pudieras relajarte del todo. Pero cuando empiezas a no reaccionar a todo, algo se reordena dentro de ti. Lo urgente deja de parecer urgente. Lo pequeño vuelve a ser pequeño. Y lo importante, por fin, recupera su lugar. Ya no estás apagando incendios imaginarios todo el día. Estás empezando a ver con claridad. Y la claridad es el inicio del control real. Hay una diferencia sutil entre responder y reaccionar. Responder nace de la calma. Reaccionar nace del impulso. Responder te da tiempo para pensar. Reaccionar te empuja a actuar sin pensar. Y aunque por fuera puedan parecer lo mismo, por dentro son mundos completamente distintos. Una respuesta construye. Una reacción dispersa. Una respuesta puede mejorar una situación. Una reacción muchas veces la complica. Pero el problema es que durante mucho tiempo te enseñaron a confundirlos. A creer que rapidez es inteligencia. Que intensidad es sinceridad. Que reaccionar fuerte es ser auténtico. Y no siempre es así. Hay personas que reaccionan mucho, pero no dicen nada útil. Solo descargan emoción. Y después de esa descarga, el problema sigue igual, pero con más tensión. En cambio, hay personas que hablan poco, pero cada palabra tiene dirección. No desperdician energía en cada chispa que aparece. La guardan. La filtran. La usan cuando realmente importa. Y eso no es frialdad. Es precisión. Es entender que tu energía no es infinita, y que cada reacción la consume. Entonces empiezas a preguntarte algo distinto antes de responder. ¿Esto necesita mi reacción, o solo mi atención? Y esa pregunta cambia todo. Porque no todo lo que llega a ti tiene que salir de ti. No todo lo que escuchas merece una respuesta. No todo lo que sientes necesita acción inmediata. A veces, lo más poderoso que puedes hacer, es no alimentar lo que quiere sacarte de tu centro. Y quedarte ahí, firme, presente, en control. Llega un punto en el que empiezas a notar algo extraño en ti. Las cosas que antes te sacaban de control, ya no te afectan igual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de reaccionar de la misma forma. Y eso, al principio, puede sentirse casi como una pérdida. Como si algo dentro de ti se hubiera apagado. Pero no es eso. Es más bien como si el ruido se hubiera bajado por fin, y ahora puedes escuchar lo que antes estaba enterrado. Tus pensamientos reales. Tus prioridades. Tu dirección. Porque cuando reaccionas a todo, no escuchas nada con claridad. Todo es ruido encima de ruido. Pero cuando empiezas a no reaccionar, aparece algo nuevo, espacio mental limpio. Y en ese espacio, empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Te das cuenta de cuánta energía se iba en discusiones innecesarias. Cuánto tiempo perdías en explicarte a personas que no querían entenderte. Cuánta paz sacrificabas por querer tener la última palabra. Y lo más importante, empiezas a ver lo poco que necesitabas de todo eso. No necesitabas ganar cada conversación. No necesitabas responder cada provocación. No necesitabas demostrar nada en cada momento. Solo estabas atrapado en la necesidad de reaccionar. Pero cuando esa necesidad baja, algo cambia en tu identidad. Ya no eres alguien que responde al mundo todo el tiempo. Eres alguien que lo observa y decide. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es enorme por dentro. Porque ahí es donde dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con intención. Pero no te engañes, cambiar esto no es instantáneo. No es como apagar un interruptor. Es más como entrenar un músculo que siempre estuvo débil. Al principio, la reacción sigue saliendo sola. Te das cuenta tarde. Respondes antes de pensar. Te enganchas sin querer. Y luego llega esa sensación incómoda, otra vez lo hice. Pero ahí es donde empieza el verdadero proceso. Porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar a verlo. Antes reaccionabas sin darte cuenta. Ahora te das cuenta después. Y con el tiempo,
empiezas a darte cuenta antes. Ese pequeño avance es todo, porque cada vez que lo notas, ya no estás completamente dentro del impulso. Ya estás un paso fuera. Y desde ese lugar, aunque sea pequeño, ya puedes elegir distinto la próxima vez. Hay algo poderoso en ese momento de pausa, incluso si llega tarde, porque rompe el automatismo. Y cada vez que lo rompes, aunque sea un segundo, estás reescribiendo tu forma de responder al mundo. No es visible, no es ruidoso, no es inmediato, pero es real. Y con el tiempo, empiezas a notar algo que no se puede fingir. Las cosas ya no te dominan como antes. No porque hayan dejado de existir, sino porque tú dejaste de entregarles el control completo. Y en ese cambio silencioso, casi invisible para los demás, es donde empieza una versión distinta de ti. Una que no vive reaccionando, sino eligiendo. Cuando dejas de reaccionar a todo, algo curioso ocurre en tus relaciones. Algunas se calman, otras se tensan, y algunas simplemente se alejan. Y esto no pasa porque estés haciendo algo mal, sino porque estás cambiando la dinámica. Antes, eras predecible emocionalmente. Una chispa y respondías. Un comentario y te movías. Una actitud y entrabas en juego. Eso hacía que las conexiones se sintieran intensas, pero también frágiles. Porque estaban basadas en reacción, no en estabilidad. Pero cuando empiezas a no reaccionar igual, la intensidad artificial desaparece. Y lo que queda, es lo real. Algunas personas no saben qué hacer con eso, porque ya no pueden empujarte emocionalmente como antes. Ya no pueden obtener la misma respuesta inmediata. Ya no pueden alimentar ciertos juegos sin palabras. Y entonces, o se adaptan, o se van. Y aunque al principio eso puede doler o generar duda, con el tiempo entiendes algo importante. No toda conexión era saludable solo porque era intensa. Hay relaciones que solo existían gracias a la reacción constante, discusiones que mantenían la conexión viva, malentendidos que se volvían el centro, emociones altas que confundían profundidad con caos. Pero cuando dejas de reaccionar, todo eso pierde combustible, y aparece otra cosa, más silenciosa, más estable, más real. Ya no estás en relaciones donde te empujan constantemente a demostrar algo. Estás en espacios donde puedes ser sin estar en defensa. Y aunque eso se sienta menos emocionante al principio, es mucho más libre. Porque no estás sobreviviendo emocionalmente a cada interacción. Estás viviendo. Hay un punto en el que empiezas a darte cuenta de algo incómodo pero liberador. No todo lo que sientes es tuyo. Muchas veces es una respuesta automática a lo que te enseñaron a tolerar. Te enseñaron a reaccionar rápido para no quedarte atrás. Te enseñaron a defenderte para no ser débil. Te enseñaron a responder para no perder. Pero nadie te enseñó a sostener el silencio sin incomodidad. Nadie te enseñó a dejar pasar algo sin sentir que estabas perdiendo valor. Nadie te enseñó que no reaccionar también puede ser una forma de fuerza. Y por eso, durante mucho tiempo, reaccionar se siente como identidad. Así soy yo. Yo no me dejo. Yo respondo. Pero con el tiempo empiezas a ver que esa identidad no siempre te protege, a veces te encierra. Porque te obliga a vivir pendiente de cada estímulo externo como si fuera una amenaza constante. Y vivir así no es vivir con fuerza, es vivir en alerta. Cuando empiezas a soltar esa necesidad de reacción, no te vuelves indiferente, te vuelves más consciente. Empiezas a notar que puedes sentir algo, sin convertirlo en acción inmediata. Que puedes escuchar algo, sin absorberlo completo. Que puedes estar en una situación, sin pertenecer emocionalmente a ella. Y ahí aparece una libertad distinta. No es la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. Es la libertad de no ser arrastrado por todo lo que pasa. Es una calma que no depende del exterior. Y una vez que la experimentas, ya no se siente lógico volver atrás. Porque empiezas a entender algo que cambia la forma en la que existes. No todo lo que te toca, tiene que moverte. Hay un momento final en este cambio donde todo se vuelve más claro, pero también más exigente. Porque dejar de reaccionar a todo no es solo un hábito nuevo, es una forma distinta de verte a ti mismo. Ya no eres alguien que responde al mundo. Eres alguien que observa, filtra y decide. Y eso implica responsabilidad. Porque ya no puedes decir que te hicieron reaccionar. Ya no puedes culpar tanto al impulso. Ya no puedes esconderte detrás de lo automático. Ahora ves el espacio antes de la reacción. Y en ese espacio,
siempre hay una elección: callar o responder, dejar pasar o engancharte, seguir tu centro o salir de él. Y esa elección, aunque parezca pequeña, define más de lo que imaginas. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando algo dentro de ti: estabilidad. Y la estabilidad interna es lo que separa a alguien que vive dependiendo del entorno, de alguien que puede sostenerse incluso cuando todo alrededor cambia. No significa que nada te afecte, significa que nada te arrastra sin tu permiso. Empiezas a notar que el mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo atraviesas igual. Ya no estás tan disponible emocionalmente para todo. Ya no entregas energía a cualquier estímulo. Ya no te pierdes en cada cosa que aparece. Y eso, visto desde fuera, puede parecer calma, pero por dentro es algo más profundo. Es dominio. Y al final, todo se reduce a esto. Si reaccionas a todo, no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida que el mundo decide provocarte. Cada comentario, cada mirada, cada situación pequeña o grande, te mueve como si fueras una hoja en el viento. Sin dirección propia, sin centro estable, sin control real. Pero cuando aprendes a no reaccionar a todo, algo cambia de raíz. Dejas de ser un reflejo. Dejas de ser una respuesta automática. Dejas de ser fácil de mover. Y empiezas a ser alguien que elige. No perfecto, no frío, no distante, simplemente consciente. Consciente de que no todo merece tu energía. Consciente de que no todo merece tu atención. Consciente de que no todo merece una reacción. Y en esa conciencia, recuperas algo que siempre estuvo en juego: tu libertad. Porque la libertad real no es hacer lo que quieras todo el tiempo. Es no ser controlado por todo lo que te rodea. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo entendió. Ahora la pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es: ¿cuántas cosas más vas a dejar que te controlen antes de decidir dejar de reaccionar a todo? Si este video te hizo pensar diferente, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te hizo clic, o qué tema te gustaría ver después. Comparte este video con alguien que siempre reacciona a todo, tal vez lo necesita más de lo que crees.